Aragón vivió ayer su día grande en la Expo. El intenso calor no desmereció en absoluto los numerosos actos que el pabellón de la comunidad organizó durante toda la jornada. En el recinto de Ranillas se vivió una jornada muy especial en la que los actos institucionales y populares se fueron alternando. El agua como bien escaso y la necesidad de gestionar mejor su uso han sido la base de los discursos del Día de Aragón en la Expo. El presidente del Ejecutivo Autónomo se ha dirigido a los asistentes subrayando que Aragón es punto de referencia en temas de agua porque la comunidad ha sabido plantear alternativas a las viejas políticas. Lo más importante ha sido lograr un cambio de concepto en la política del agua. Cambio que ha sido apoyado y asumido por el Gobierno de España y que poco a poco se está interiorizando en el conjunto del país. En la misma línea se ha pronunciado el vicepresidente del Gobierno aragonés, José Ángel Biel. Ha insistido en que sobre agua Aragón tiene mucho que decir. Podemos hablar mucho de agua y podemos enseñar mucho sobre el agua. Y yo creo que de alguna manera las políticas del agua que se están haciendo en Aragón están empezando a transmitirse al resto de España. Esa idea es la que a mí me parece más importante. Podemos enseñar mucho y yo espero que los demás nos comprendan también un poquito mejor. También la ministra de Ciencia y Tecnología ha hablado sobre la necesidad de buscar nuevas formas de gestionar el agua. Esta ocasión nos brinda una oportunidad para reflexionar sobre los retos y oportunidades que nos afectan como país y también a escala global en relación al uso de los recursos hídricos. Folclore aragonés para cerrar el acto institucional del Día de Aragón en la Expo.